Señores radioescuchas y los que nos ven por redes sociales y demás, el día domingo México hizo historia. Hizo historia porque escogió a una mujer como presidenta de ese país. No saben la alegría que tengo porque las mujeres siguen obteniendo victorias en el mundo que se las debemos desde hace mucho tiempo. A veces las mujeres resuelven las cosas más rápido que los hombres. En otras ocasiones, no, hay que decirlo como es. El fin de semana, Claudia Sheinbaum ganó, que todavía no está definido, pero podemos decir que con una media del 59.5%, convirtiéndose en la primera dama en presidir México y continuará el proyecto de izquierda iniciado por Andrés Manuel López Obrador hace 6 años ya. Mientras que Xochitl Gálvez quedó con una media del 27.6%, Jorge Álvarez del Movimiento Ciudadano quedó en tercer lugar con una media del 10%. En resumen, Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México, marcando un hito histórico, mientras que Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez obtuvieron un porcentaje menores, como les decía. Para hablar del tema, hemos contactado a México una vez más y queremos darle las gracias a Víctor Mancera. Él es abogado de profesión, comenzó su carrera política en el 2000, estudió maestría de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, también un posgrado en la Facultad de la Universidad Autónoma de la UNAM. Ha desempeñado papeles relevantes como asesor político y consultor en diversas campañas y proyectos. En resumen, Víctor Mancera es una figura influyente en el ámbito político mexicano, con una sólida formación académica y experiencia en estrategias de comunicación en México. Saludamos a Víctor. Hola Víctor, ¿cómo está? Gracias por estar en Así Amaneció. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buen día. Un saludo a todo el auditorio y a la gente que nos está escuchando. Ahora que empieza a caer ya el polvo sobre esta carrera presidencial que tomó tanto tiempo, ¿cuál crees que fueron los factores claves que llevaron a la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales? Pero me parece que desde hace meses aquí en este espacio lo platicamos, Guillermo, en cuanto al tema de la enorme aprobación y el enorme arrastre que tiene el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el líder político y el líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido al que pertenece Claudia Sheinbaum, y que es la base que permite que lleguemos a esta campaña y a estas elecciones con la expectativa que ya teníamos de que Claudia Sheinbaum ganara este proceso. Sin embargo, me parece que eso no termina de explicar este resultado aplastante que se obtuvo el día domingo. Y lo que termina de resolverlo es también el fracaso que tiene la oposición para lograr establecer una alternativa posible, una alternativa atractiva de parte de la sociedad. Es decir, no solo estamos observando una candidata que tiene un resultado muy notable, sino una oposición que ha dejado un enorme hueco, un enorme vacío político que estaría provocando no solo el triunfo de Claudia Sheinbaum, sino que se le está entregando básicamente el poder legislativo también. Si observamos los cálculos que tenemos en este momento en México, estamos hablando de que tendría más de 360 diputados. Esto es muy relevante porque en México la mayoría calificada es de 334. Esto implica entonces que estamos hablando de una presidenta no solo que llegue con mucha popularidad, sino con todo el poder, mucho más poder de lo que el propio López Obrador obtuvo, pensando sobre todo, Guillermo, que nadie o muy pocos estimaban la posibilidad de que Claudia Sheinbaum ganara la presidencia con más votos que López Obrador, como al final ocurrió, y mucho menos con más diputados de los que obtuvo López Obrador en el año 2018. Entonces estamos hablando no solo de la primera presidenta de nuestro país, sino también quizás de una de las presidentas, una de las titulares del Poder Ejecutivo con más poder en la historia reciente de México. Víctor, ¿qué crees que va a pasar con lo que nos interesa a los ecuatorianos cuando suba la señora Sheinbaum con el tema Ecuador? Sé que es muy pronto para saberlo, pero con tu intuición política y con lo que conoces a ella y al partido, ¿tú crees que ella va a seguir con esa política confrontadora que confronta a ambos países en el tema
de cancillerías? Yo creo que va a haber un cambio en términos de quizás de lo que podríamos establecer como la agresividad del discurso que tiene López Obrador. Sin embargo, no creo que en lo sustantivo vaya a ceder demasiado. Y esto lo digo porque cualquier presidente, tú sabes, cuando inicia la administración, lo hace quizás como en un proceso inicial de establecer quién tiene el poder y quién manda. Y me parece que la línea dura, la línea de establecer que la gran líder de izquierda en la región va a ser Claudia Sheinbaum, esto implicaría que, digamos, en este debate ideológico, porque hay que decirlo, lo que subyace al conflicto México-Ecuador no solo tiene que ver con la parte diplomática y todo lo que ya sabemos que ocurrió en los meses pasados, sino también con estos pueblos ideológicos que vimos en la región entre izquierdas y derechas. Yo no creo que cambie mucho, pero sí creo que dependiendo quién termine por ser el canciller, quién se defina como tal, podríamos empezar a ver un cambio en este sentido. Hay que decir que una vez que ocurrió la ocupación de la embajada en aquel momento, fue un tema prácticamente toda esa semana, pero después pues prácticamente se diluyó. Incluso las noticias más importantes al respecto, en relación, por ejemplo, al intercambio que tuvieron ambas cancillerías esta semana que pasó, realmente en México tuvo muy poca relevancia, y esto es natural a propósito de una agenda electoral muy cargada, de una elección con mucha violencia, una elección con muchos temas, donde el asunto Ecuador o el asunto de la distensión de las relaciones no fue un tema sustantivo. Me parece que esta semana quizás ya podremos ver la aparición nuevamente de la agenda internacional y, por supuesto, del tema Ecuador en México. Hay que mencionar que esta presidenta que acaba de ser electa entraría hasta diciembre. Entonces, no vamos quizás a ver mucha diferencia en lo que está ocurriendo en el estado de las cosas actuales, porque pues básicamente vamos a tener el mismo presidente pues prácticamente todo lo que resta del año. Entonces yo creo que quizás en noviembre podremos tener un poco más claro cuál será el panorama, digamos, de las relaciones entre México y Ecuador. Son las 9:17 de la mañana, estamos conversando con Víctor Mancera, quien es consultor político de México. Víctor, Priscila Jacome te saluda. Ha trascendido declaraciones de la principal contrincante de la ahora electa presidenta, que es Xóchitl Gálvez, diciendo que probablemente haya algún tipo de irregularidad en el conteo de votos. ¿Qué tanto asidero tiene esta denuncia de esta candidata? Priscila, pues muy poco, porque la victoria de Claudia Sheinbaum es aplastante. Estamos hablando del rango de los 30 puntos. Por más que pudieran encontrarse inconsistencias en algunas casillas, hay que decir que el resultado que tenemos en este momento es derivado de lo que en México llamamos el programa de resultados preliminares, el PREP. Es decir, es un sistema de básicamente un conteo rápido, masivo de todo el país, donde sí, sin duda puede encontrarse algunas inconsistencias entre casillas, pero la ventaja es tal que realmente es irrelevante estas inconsistencias de las que se habla, y son inconsistencias que se repiten en todas las elecciones. Hay casillas donde, por ejemplo, el acta que se registra dentro del programa de resultados electorales no es legible o tiene errores, etcétera. Los resultados reales, los resultados oficiales comienzan a computarse desde el día de mañana, miércoles, y hasta el viernes, que es el periodo donde en cada una de las juntas electorales en todos los distritos de México comienza a revisarse si hay inconsistencias, se abren los paquetes electorales si es necesario y se llega al resultado final. Ahí lo que se va a definir también es este número preciso del número de diputados, el número de legisladores que tendrá cada una de las bancadas de los partidos, pero me parece que en este momento la oposición no tiene absolutamente nada que hacer señalando inconsistencias en una elección, pues quizás con la mayor diferencia que hemos visto en la historia reciente de este país. Es que fue una victoria aplastante. La realidad es que me parece bastante ridícula
la postura que están tomando los partidos, y me parece que responde más bien al interés de las cúpulas de estos partidos. Hay que decir que el enorme fracaso de los partidos de oposición no solo está derivando en este resultado del que hablamos, están dejando al país, están dejando a México sin una oposición moralmente válida, sin una oposición viable, sin una oposición que genere contrapesos a este gobierno tan poderoso que vamos a tener. O sea, hay un reto democrático brutal que vamos a tener en México por la enorme incompetencia, por la enorme corrupción, por por el desempeño tan pobre de las cúpulas de estos partidos. Me parece que, como decimos en México, esto que me comentas, pues son básicamente patadas de ahogado. Víctor, en ese sentido, ¿podemos hablar o no de un México dividido? Pues yo creo que hoy menos que nunca podemos hablar de un México dividido. Se habla mucho de polarización en México. Digo yo que no podemos hablar en gran medida de un México dividido porque, insisto, la victoria es tan enorme. Estamos hablando del 60% de los mexicanos votando en un mismo sentido. No me parece que podamos decir que hay un México con una enorme división. Sí hay una enorme polarización en términos de las posturas. Si tú te pones a revisar Twitter, si tú te pones a revisar los foros de opinión, lo que sí se observa es un enorme disgusto entre ambos electorados, entre quienes votaron por Claudia Sheinbaum, sobre todo por el electorado más conservador, que dice no es posible que esto haya ocurrido. Sí hay mucho malestar de parte evidentemente de quienes se sienten derrotados, pero la victoria es tan amplia que realmente no hay mucho que decir al respecto. Es decir, a Claudia Sheinbaum se le entrega un mandato tan amplio que hoy menos que nunca, digamos, la oposición tiene la validez para salir a decir que México está bien dividido o que la polarización tiene al país partido, porque la realidad es que no aparece esto en los números. Víctor, muy buenos días, te saluda Alfredo Escobar. Ya en lo que se viene después de diciembre, como lo has comentado, ¿qué esperamos del nuevo gobierno de México por parte de la presidenta electa? ¿Esperamos una continuidad de gobierno sin cambios, una simple continuidad, o de acuerdo a lo que la experiencia o lo que ha comentado la presidenta electa, vendrían cambios de una nueva política? Yo lo que estimo es que vamos a tener verdaderamente la primer presidencia de izquierda. Y lo digo porque si bien a López Obrador se asume que es un presidente de izquierda, si tú le preguntas a los grupos feministas, si tú le preguntas a la izquierda más tradicional, pues te van a decir que hay muchísimas posturas y muchísimos temas donde la izquierda no apareció, donde López Obrador no parecía de izquierda. Y por lo tanto, creo que lo que sí vamos a observar en esta nueva administración es un partido de izquierda, pero además un partido de izquierda que puede realmente implementar todas las políticas de izquierda que le den la gana, y es lo que tienen nerviosos a muchos actores políticos, porque estamos hablando de que es un gobierno que va básicamente a cambiar la Constitución a su antojo. Es decir, es un gobierno que tiene absolutamente todo el poder. Y en este sentido yo creo que México va a vivir verdaderamente su primer gobierno de izquierda total, porque además hay que decirlo, Claudia Sheinbaum viene de los movimientos de izquierda de toda la vida. Es una mujer que ha militado en la izquierda desde los años 80, siempre muy cercana a López Obrador. Es una política que en una elección pues prácticamente llega a la presidencia de la República después de haber pasado por la jefatura de gobierno y una alcaldía de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver, me parece a mí, quizás las políticas más de izquierda que se han aplicado en México, empezando con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ayer el presidente Petro declaraba que ella había sido fundamental con el M-19 en la época donde estos guerrilleros se escondían en México. Te quiero hacer la última pregunta, se me acabó el tiempo, pero tengo 30 segundos, por favor, porque si no me mata aquí mi productor. ¿Cuál crees, Víctor, que es el problema o el desafío más urgente que enfrenta Claudia Sheinbaum? Tengo poquísimo tiempo.
La seguridad, sin lugar a dudas la seguridad. Este gobierno que estamos terminando es el que acumula el mayor número de homicidios en la historia reciente de nuestro país. Hay que decir que si bien hay un descenso, el descenso es marginal a nivel relativo, es decir, estamos hablando del rango del 2-5%, pero cuando observamos los más de 180,000 muertos de la violencia de este sexenio, me parece que el gran reto que va a recibir Claudia Sheinbaum tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la violencia y tiene que ver con el crimen organizado. Ese será, sin lugar a dudas, la mayor preocupación de los ciudadanos en los próximos meses y quizás años, y el reto más grande que va a tener a cuestas Claudia Sheinbaum. Víctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Saludos en México. Esperemos que la presidenta traiga paz, bienestar a todos nuestros hermanos mexicanos y que pronto nuestros problemas de Cancillería se resuelvan. Un abrazo, Víctor. Muy buen día, un placer. Era Víctor Mancera, uno de los asesores políticos y de comunicación más importantes de México, hoy hablando sobre las elecciones del fin de semana pasado y de cómo la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, aplastó, gracias a la ayuda, y él lo dice, del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador.